Saludos mis merengues, bienvenidos a Madrid con Birmari. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, otra vez toca hablar de Mbappé. Otra vez hay que dar una noticia que creo que es una noticia falsa, pero hay que ver. Estamos aquí, estamos a 7, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto lo que dicen por ahí. Vamos a ver lo que dice el Parisien, el Marca, el Sport y todos los periodistas, los periodismos de España. A ver qué es cierto ya. Perdón, estoy un poquito... ¿cómo se dice? O sea, no estoy al 100, pero en fin, aquí estamos otro día más dándole gracias a Dios. Pero en lo que vamos a hablar, dos cosas que quiero hablar, que es lo del tema de Mbappé, que fue última hora, hace un par de minutos que salió, maybe 20, media hora, algo así. Y lo otro, el caso ese de Vinicius, que nada más le quiero dar por encima, porque algo parecido pasó ayer con la foto de Rodrigo, pero nuevamente siempre se le da mucha importancia a estas cositas, pero en fin, ¿qué se puede hacer? Eso es lo que hay y hay que aguantar a las personas que dicen que porque sale un video, sale una foto que ya está hecho, que es un guiño, que es esto y lo otro. Ay, por favor, ya no sabemos ni qué más inventar hoy en día. Bueno, vamos a poner las noticias de lo de Mbappé para que puedan ver, porque todo lo que yo les traigo, quiero que sepan que es que pues busco información, leo el periódico y todo eso, y pues hay veces que no puedo, obvio, porque yo trabajo regularmente y pues no puedo estar las 24 horas mirando, y cuando me llegue un pip en el celular no puedo estar chequeando todo el tiempo porque también tengo una hija, pero en fin, cuando pueda siempre haré mi videito porque me gusta y me encanta y no lo dejaré de hacer. En fin, vamos a ver las noticias. Y aquí, como le había dicho, está la información, La Razón 23 de Deporte, dice: el PSG pone fecha a la salida de Mbappé, rumbo al Real Madrid, avisa de que seguirá apartado. Bueno, ellos dicen que seguirá apartado por otra información. Vi que sí, que se va a incorporar, creo que mañana, para los entrenamientos con el equipo y todo eso, pero vuelvo y digo, ustedes saben que en algunos lados dice una cosa y en otros dice otra cosa. Dice: el club espera una oferta del Real Madrid a partir del 15 de agosto. Ahora la fecha es el 15 de agosto. El Madrid va a poner una oferta, según la Parisien, según ellos, que añade que el jugador solo saldrá si es al club blanco. Como bien sabemos, ya Mbappé lo ha dicho varias veces, ha dicho que no quiere irse a otro sitio por ahora, que él quiere cumplir su contrato, pero en fin, siguen diciendo y siguen insistiendo de que se va a ir al Real Madrid, cuando de su boca siempre ha salido que él quiere cumplir su contrato. Y dice: el culebrón Mbappé parece llegar a su fin tras ser protagonista absoluto del mercado de fichaje. Vuelvo, lo digo, ha sido absoluto por el mero hecho de que nosotros hemos dado eso, hemos ¿cómo se dice?, alimentado estas noticias, y es lo que hay. Dice: en el conjunto parisino están muy molestos con el jugador por negarse a renovar y también ser traspasado, y no piensan pasar ni una. Incluso han insinuado la existencia de un acuerdo firmado con el Real Madrid y han amenazado con denunciar el caso ante la FIFA. Aquí, ¿qué les puedo decir? Están diciendo que hay un acuerdo cuando a la verdad no se sabe, ellos no saben, a la verdad no ha salido nada. De lo único que yo sí puedo decir es, y por los medios que ha salido, que de la boca de Mbappé siempre ha dicho, y por lo que él ha dicho en algunos videos, que él va a cumplir su contrato hasta el 2024. Eso es algo de hecho. Y dice: el delantero galo sigue apartado del equipo, ha sido borrado de la web y amenazado por el club, pero se muestra tranquilo porque sabe que el tiempo juega a su favor. Bueno, lo otro que quería decirle es que por aquí, si no me equivoco, dice lo de los 200 millones de dólares, que es por lo que supuestamente el Real Madrid va a dar por Mbappé, y creo que para mí eso es una cantidad bastante buena, ya que él no renovó y ya que si viene este año, pues esa cantidad está bien, y si no, pues vendría el año que viene gratis. Yo vuelvo y digo, y lo seguiré diciendo, a mí Mbappé sigue jugando con el Real Madrid, sigue jugando con los aficionados. Para mí, esta es solamente mi opinión, yo no tengo nada en contra del jugador, es un buen jugador. Lo único que sí le tengo es que, pues lamentablemente, él a la verdad que nos ha
faltado el respeto por el mero hecho de que ya lleva en 2 ocasiones que ha dicho como que sí, a lo último es un no. Pero en fin, es un jugador que pues se le quiere y se le aprecia y pues que hay que entender. Bueno, y como le estaba diciendo anteriormente, salen diferentes tipos de noticias. Mira, aquí está otro que dice Nacional. Estos son en el internet que uno sigue buscando, y como se ve es el 6 de agosto del 2023, creo que dice hace 2 minutos, pero creo que eso ya ha sido. Dice el PSG, Real Madrid y Mbappé, acuerdo cerrado, 212 más 140 millones. Vete tú a saber. Dice, a menos de un mes para que cierre el mercado de fichaje, ha empezado la cuenta atrás, sí, otra vez para la incorporación de Kylian Mbappé al Real Madrid. De hecho, ha quedado claro a través de los actos delanteros del francés, que se arrepiente de haber renovado con el Paris Saint-Germain. Yo no sé esta parte aquí, tú sabes, estamos diciendo cosas que yo nunca he escuchado del jugador, que salga de la boca, bueno, en ninguna entrevista que yo sepa, pero ¿qué podemos decir? El periodismo hoy en día sigue diciendo cosas, sigue diciendo barbaridades, y por lo que podemos ver, estas son las cosas que suceden, y a la verdad que no da gusto ver noticias así, porque por eso creo que a veces muchos de los youtubers siguen haciendo videos, porque es que uno sigue buscando información, y estas son las cosas que uno encuentra, y lamentablemente pues uno ya no sabe ni qué decir, ni qué a veces seguir comunicando. Si todo lo que dice es que viene, o que viene por mucho, que mira ahora mismo que él está como que disgustado con el PSG, sabrá Dios, todos están disgustados, lo que es Mbappé, lo que es Al-Khelaïf, lo que es el mismo PSG, lo que es el mismo Qatar, todos están disgustados. Pero en fin, esta noticia acaba de salir, que ahora la fecha sería para el 15 de agosto, ahora hay que esperar nuevamente, y pues, ¿qué les puedo decir? Otra vez en este tramo de Mbappé, y esperar una semana más para ver qué dicen de Kylian Mbappé.